versículo 1 hasta el 7. Lucas 15. Yo estoy familiarizado con esta parábola en el estudio del reino y poder y la gloria. Yo sé que usted ya tiene cierto conocimiento, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así que leemos la palabra y dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Oye, todos los publicanos y pecadores para oírle. Aleluya. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Oye, tremendo. Entonces, ese es entonces que lo estudiamos ayer. Aleluya. ¿No es de la causa? Gloria a Jesús, aleluya. Razón, ¿verdad? Entonces, él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que estaba perdida. Finalidad. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan que no necesitan de arrepentimiento. Gloria a Dios. O que no necesitan arrepentirse. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, estudiamos tu palabra y predicamos tu palabra en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra. Señor, háblanos, que se haga tu voluntad, Dios mío, Padre amado, y cualquier, Dios mío, barrera, Dios mío, espiritual de las tinieblas, la quebramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Yo no voy a hablar mucho hoy, lo voy a hacer de sencillo. Hermanos, un día estaba viendo allá en Amsterdam la gente, hermanos, drogados en la calle, otros vomitando, un desastre. El Espíritu Santo me dice: mira, sé que están. Otros llenos de alcohol. Las mujeres han perdido la vergüenza. Los hombres estaban, hermano, estaba podrido. Dios mío, así es que el pecado puede ser. Y me dio tristeza, porque en realidad nosotros tenemos que trabajar más. Pero viendo ese espectáculo también vi cómo Holanda cambiaba. En ciertos aspectos para bien y en otros ciertos aspectos para mal. Y el Señor me dio a entender que la oración que nosotros hacemos, Él la está contestando. Gloria a Dios. Me di cuenta cuando estuve caminando por Amsterdam, el Señor me llevó por Amsterdam para que viera la necesidad espiritual, porque a veces no queremos, a veces como que se nos pasa por alto en el país que vivimos, que Holanda
está en una necesidad grande espiritualmente. Esto aquí se está convirtiendo en una locura cada día más, pero por otro lado veo cómo Dios ha ido trabajando. En las parábolas que hemos leído, hermanos, aquí vemos que Jesús, aleluya, da a entender que los pecadores, aleluya, venían a Jesús. Los publicanos, aquellos que eran los recaudadores de impuestos, aleluya, aquellos que recaudaban impuestos para Roma, pero al mismo tiempo saqueaban al pueblo. Esos eran los publicanos. Mateo era publicano, era odiado por el pueblo judío, era considerado como un traidor de la nación, porque recaudaba los impuestos para Roma, pero al mismo tiempo saqueaba al pueblo, le robaba al pueblo, exigía más impuestos de los demás, más impuestos de lo que estaba estimulado, estaba previsto, estaba establecido. Entonces, dice, los publicanos y los pecadores. Oiga la gente que quería escuchar a Jesús. Los religiosos no querían escuchar a Jesús. Los líderes de Israel no querían escuchar a Jesús. Pero los publicanos, los pecadores, las rameras, aleluya, los enfermos, los que estaban endemoniados, óyeme, sí querían escuchar a Jesús. Óyeme, porque el endemoniado de Cristo lo libertaba y venía a él. Oiga, al leproso Cristo lo sanaba y venía a él, lo limpiaba. Al pecador Cristo lo perdonaba y venía a él. Aleluya, a los publicanos Cristo también lo perdonaba y lo llamaba, porque llamó a Mateo. Pero aquí vemos un grupito religioso murmurando a Jesús. ¿Y por qué causa le murmuraba? Porque los pecadores venían a él. Oye, la religión siempre va en contra de Jesús. Los religiosos van en contra de Jesús. Jesús no vino a establecer una religión más. Jesús vino, aleluya, a hacer de nosotros gente salva por medio de él, para poder tener una relación con el Padre sin interrupción. Aleluya. A eso vino Jesús. Por eso él vino a llamar a los pecadores, a los perdidos, a los que están endemoniados. Cristo vino a libertar. A los que están en la homosexualidad, Cristo vino a libertar. A los que están en el lesbianismo, Cristo vino a libertar. A los que están en la hechicería, Cristo vino a libertar. A los que están en la santería, el ocultismo, el satanismo, Cristo vino a libertar. A los pecadores vino a libertar. Por eso el Padre lo envió para libertar a los que están encadenados, inyectados al pecado por el diablo. Amén. Pero la religión murmuraban a Jesús. Los religiosos, dice, los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los que se creían y decían el verdadero Israel de Dios. Los que decían nosotros somos los santos de Dios. Los que tenían la responsabilidad de ayudar a los que estaban hundidos en el pecado y en la maldad. No lo hacían. Su estatus religioso. Y cuando tú analizas bien en los evangelios, la gente que le hacía oposición a Jesús fuerte eran el grupito del Sanedrín, los saduceos, los escribas y los fariseos. Ese grupito era el que le hacía la oposición a Jesús. ¿Por qué? Porque sus intereses eran otros. Sus intereses eran el poder, sus intereses eran la primera silla, sus intereses eran el dinero. Eso le llamó sepulcro blanqueado. Le llamó sepulcro blanqueado. Le llamó hipócritas. Le llamó víboras. Así le llamó Jesús a los religiosos. ¿Pero por qué? Porque ellos, en vez de ayudar, ellos mismos saqueaban. Ellos mismos tenían una vida de hipocresía, de engaño y de error. Por eso murmuraban a Jesús. Por eso las religiones hablan de esta manera. Jesús solamente fue un buen maestro. Otros dicen, fue un rabino. Otros dicen, fue un buen hombre, si existió la historia. Pero la realidad es esta. Jesús vino a libertar a los pecadores. Amén. Por eso Él fue a la cruz. Él fue a la cruz para libertar a los pecadores. ¿Y qué es un pecador? Aquel que
adoraban. Otro grupito, los escribas. ¿Quién eran los escribas? Eran la gente, hermano, que se especializaban en la aplicación de la Torá. Ellos ayudaban a los fariseos a aplicarla. Y mire cuán lejos estaban esta gente de Dios. Teniendo la ley de Moisés, teniendo la promesa, esta gente estaba lejos, totalmente, pero muy lejos, de la realidad a que el Señor lo había llamado y a que el Señor envió a su Hijo a la tierra. Y eran los líderes. ¿No pasa hoy en día lo mismo? En las iglesias, en las congregaciones. No hay favoritismo, parcialidad. Aleluya. Tienen una persona, bueno, a fulanito me cae mejor, este no me cae bien. En la iglesia. Los líderes religiosos estaban más interesados en lo terrenal que en las almas de los perdidos. Pero aquí dice que entonces, versículo 3, aleluya, ya se refirió esta parábola diciendo que es una parábola. Hemos hablado en los estudios que una parábola es, aleluya, lo voy a expresar de esta manera, es cuando el Señor toma algo de la cultura con lo cual el pueblo está familiarizado para traer así y enseñar así una verdad espiritual. Esto es una parábola. Entonces Cristo le habla la parábola acerca de la oveja perdida y le dice: ¿qué hombre de vosotros, oiga, le está hablando a él, teniendo 100 ovejas, si pierde a una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Eso está cogiendo la situación de la cultura con la cual ellos estaban familiarizados del pastorado. Ustedes saben que cuando un pastor pierde una oveja, la busca vehemente. A veces tiene que luchar hasta con leones, con tigres, con animales salvajes, con depredadores. El pastor, pero se va a buscarla. ¿Qué hacían los religiosos? ¿Buscaban a los perdidos? No. ¿Qué hacen hoy en día? La gente anda buscando a los perdidos. No. Hoy en día la iglesia no está buscando a los perdidos a que Dios la llamó. No están cumpliendo la gran comisión que debemos llevar a cabo. Hay gente allá afuera que están endemoniados, hermanos. Hay gente que necesita liberación allá afuera. Hay gente que vive encerrado. Hay gente que anda en depresión. Hay gente que anda en supresión. Hay gente que no saben cómo salir de una confusión. Oye, y Dios nos ha llamado a nosotros para ir a buscar a aquella gente que está perdida. Por eso vimos a Jesús a salvar lo que se creía que se había perdido. Gloria a Dios. Entonces, el pastor, el líder, los miembros, todos nosotros hemos sido llamados a buscar a los perdidos, a hallarle las buenas nuevas a los perdidos. A eso vino el Padre, por eso se llama Evangelio. Oiga, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del reino de los cielos, buenas nuevas de salvación del Padre para la raza perdida. ¿Qué? La raza humana, todos somos pecadores, por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Han sido echados fuera de la gloria de Dios. Amén. Entonces aparece Jesús para resolver la situación. Lo que la religión no puede resolver, Jesús lo resuelve. Lo que el vudú no puede resolver, Jesús lo resuelve. Lo que el satanismo no puede resolver, Jesús lo resuelve. Lo que el hechicero no puede resolver, Jesús lo resuelve. Lo que la sociedad caída y destruida y totalmente perversa no puede resolver, Jesús lo resuelve. Lo que el diablo no puede resolver, Jesús lo resuelve. Y Él que da vida eterna. Por eso dice la Biblia, despojándose, se despojó, se vació de su gloria. Oiga, dejó el trono para venir aquí. Oiga, dejó el trono para venir aquí. Oiga esto, ¿por qué? Porque la tierra estaba perdida, moribunda, y terminó a perecer.
dice que el pecado entró por un hombre, Adán. Aleluya. Pero la salvación entró por otros, llamado Jesús. El Mesías, Yeshua, aleluya. Isa, aleluya. Jesús, aleluya. Ese es el Cristo de la gloria. El que vino a rescatarnos nosotros y a libertarnos del poder del diablo, del poder del pecado y de la muerte eterna. Jesús de Nazaret lo hizo. Por eso dice, si ustedes ven que se le pierde una oveja, en otras palabras, mira a tu alrededor. La religión no mira eso. El religioso no mira eso. Pero el Señor ve. Porque lo que llama la atención esta palabra era que los pecadores y los publicanos escuchaban a Jesús. Ellos estaban sedientos. Sus almas estaban sedientas. La religión no le había llenado ese vacío. La religión no le había quitado ese dolor, esa mutilación espiritual, ese vacío espiritual. La religión no lo había llenado. El catolicismo no lo había llenado. El Buda no lo había llenado. Mahoma no lo había llenado. Aleluya. TJ Russo no lo llenó. Toda esa religiosidad del diablo no llena el vacío del hombre. Pero hay alguien que sí lo llena. Y se llama Jesús. Por eso él dije, el ladrón no viene a matar. Oye, el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Aquí vemos que un grupito de religiosos criticaban a Jesús. Y Jesús dice, oye, pero aquellos que están perdidos son los que necesitan. Entonces sigue diciendo el versículo 5. Y cuando la encuentran, la pone sobre sus hombros gozosos. Cuando la encuentra, la carga para que no se vaya, para que esté segura. Y la lleva con seguridad. La apoya, la sostiene. Aleluya, así es. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Él es el buen pastor. Y su alma da por las ovejas. Eso dice el original, su alma. No dice vida, dice su alma. Va más allá que la vida. Eso hizo algo que todavía muchos estudiosos no han entendido. Y muchos cristianos no entienden. Eso de la cruz, hermano, eso es profundo. Porque la gente no entiende una cosa. Han dicho, y hoy en día muchos lo han descartado, gracias a Dios, que dicen que nosotros somos los únicos en el universo. Y que la Biblia dice que somos los... No, la Biblia no dice que somos los únicos en el universo. La Biblia no dice que somos los únicos en el universo. Allá afuera, en ese universo, hay muchas galaxias. Hay muchos planetas. Ahora, esos planetas, óigame bien, esa creación que Dios ha creado y todo eso, eso está bien. Nosotros somos la creación perdida. Entonces, Él dejó toda esa creación allá para rescatarnos a nosotros. Aleluya. Entonces, miren, Jesucristo vino a llenar al hombre. Estoy hablando de varón y hembra, como lo creó Dios. Jesucristo es la solución de la humanidad. La solución para los Estados Unidos no es Donald Trump. No es Donald Trump. Oremos por Donald Trump porque tiene serios problemas, muchachos. Serios problemas. Y tiene un peligro muy fuerte. La gente no entiende la situación. Y si hay alguien en América que me está viendo, que escuche esto. Óigame bien. Para que América se estabilice económicamente, hay que tocar los intereses de la élite. Y todo lo que han intentado tocarla, hoy en día está en 7 pies bajo tierra. John F. Kennedy intentó y tocó los intereses de la élite y lo mataron. Martin Luther King intentó, tocó los intereses de la élite y lo mataron. Y todo aquel que lo han intentado, lo han quitado del medio, lo han matado. ¿Por qué? Porque son intereses, hermano, que la élite ha establecido. ¿Por qué?
Porque ellos quieren establecer el nuevo orden mundial. Y América se convierte en un bloque de contención para el nuevo orden mundial. Entonces, la élite se ha empeñado en destruir la economía de los Estados Unidos para así establecer el mundo alineado. Esa es la agenda de la élite super ultra poderosa. Entonces, puede estar Donald Trump allí. Por eso Barack Obama no pudo hacer muchas cosas. Él quería hacer muchas cosas, pero cuando se vio allá en el poder, dijo, no, espérate, le entregaron la agenda, usted va a hacer esto y cállese. Punto. Eso es. Entonces, los gobiernos no gobiernan, a los gobiernos los gobiernan. Pero hay alguien por encima del gobierno. Hay alguien por encima de la élite. Hay alguien por encima del diablo. Hay alguien por encima de todo. Y se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios viviente. Entonces, no podemos decir no porque Donald Trump va a arreglar la situación. Mentira. Eso es falacia. La guerra van a seguir. Esto es para atrás que va, como dicen. Esto es para abajo que va. Porque el hombre en sí, hermano, está en la necesidad más grande y es la necesidad espiritual. Por eso los pecadores venían a él. Este hombre da palabra. Este hombre enseña como nadie lo ha enseñado. Yo me imagino que cuando Cristo hablaba, le despertaba ese deseo de saber de Dios. Le despertaba esa pasión que ellos decían, óyeme, se quedaban atónitos y maravillados. Nadie ha hablado como este hombre. Oye, nadie ha hablado como este hombre. Por eso es la palabra del evangelio, el poder para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Primero a los judíos, después a todos nosotros. Porque el primero Dios envió a su hijo a ellos. ¿Por qué? Por la promesa. Y como ellos lo rechazaron, vino de nosotros y nos dio vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, gozoso. ¿Quién se goza cuando la tiene? El pastor. ¿Quién es el pastor? Jesús de Nazaret. El Hijo del Dios viviente. El Mesías. Y si algún judío va a ver esto, Yeshua, Jesucristo, es el Mesías, el Rey de Israel. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Sépalo. Amén. Para todo el mundo. Entonces sigue diciendo el 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Cuando el hombre pecó, se había perdido, salió de la comunión, se cayó la comunión, se cayó lo que el Señor había establecido. Yo me imagino, hermano, que fue tremendo. Porque cuando tú lees Génesis, Dios le dice a Eva, mujer, ¿qué tú has hecho? Indicando, oye, tú no sabes, parece lo que tú has hecho. Si tú supieras lo que tú hiciste. Oye, entonces ahí viene a todo el mundo a justificarse. No, ¿por qué? No, primero fue de Adán. Primero fue de Adán. Y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? No dice, ¿quién te enseñó eso? La mujer que me diste. Después la mujer dice, cuando el Señor llega, mujer, ¿qué hace? La serpiente me engañó. Y como qué raro que la serpiente no habló ahí. Le habló a Eva, pero a Dios no le habló. Porque qué raro es, el diablo me usó. ¿Por qué no dijo eso? Qué raro, ¿eh? El diablo me usó. No, pero el Señor viendo la situación, y él entendió muy bien, a cada quien le dio su disciplina, su castigo. Ahora el hombre cae y se aparta de Dios. Yo me imagino en el cielo, hermano, ¿qué pasó? Yo me imagino al Dios triuno sentado en una mesa, entre ellos tres, dialogando la situación. Yo me imagino que, imagínate tú, humo, fuego, candelas, rayos, centellas, todo aquello allí. Y yo me imagino, bueno, mira, el diablo le ha quitado a Adán, le ha robado a Adán, Adán pecó, y Adán es un hombre de carne y hueso. Alguien tiene que ir, pero aquí que viene el punto, alguien tenía que ser ese hombre. Alguien tenía que ser ese hombre para derrotar al diablo como hombre. Óigame, de carne y hueso en sus limitaciones. Por eso Job es un ejemplo. Job en sus limitaciones caídas, aleluya, se mantuvo fiel a Dios.
Ahora, ¿qué pasa? Que entendemos que cuando Cristo se hace carne, que el Espíritu Santo pone a Jesús en el vientre de María, aleluya, Gloria a Dios. Dios se hace hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, es para volvernos a traer, a llevar ¿a qué? Al paraíso, al Padre, otra vez, las ovejas perdidas, de nuevo el pastor. Amén. Gloria a Dios. Oiga, Aleluya. entonces, se gozaba, pero llaman los vecinos. Cuando Jesús murió y resucitó, hay un salmo que dice que entra el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Si no es Jehová de los ejércitos. Hablando de que cuando Cristo entra al cielo, hermano, allí hubo júbilo, allí hubo gozo. Oye, allí hubo una fiesta gloriosa. Porque la oportunidad de salvación para el hombre estaba abierta y está abierta todavía. Dice sus vecinos, dando a entender el gozo que hay en el cielo. Hermano, el gozo que los ángeles tienen cuando una persona se arrepiente de sus pecados. Usted sabe que la eternidad es una realidad. Y toda persona que no tiene a Cristo, toda persona que vive sin fe, sin Dios, sin esperanza, y muere sin arrepentirse, sin recibir al Señor al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, esa persona va a un lugar de tormento eterno. ¿Sabía eso? Y no simplemente eso, va al Hades o al Seol, y allí está siendo atormentado. Pero después será resucitado y será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte eterna. Por toda eternidad, los seres humanos se están jugando con algo peligroso. No, que yo soy católico, sigue ahí, te van a esperar los verdugos del infierno. No, que yo creo en la sigue ahí, que te van a esperar los verdugos del infierno. No, que yo creo en Lucifer, en el diablo. Bueno, tu problema, porque tú te vas con el lago de fuego. Entonces, ¿qué pasa aquí? La realidad es que solo Jesús es el Salvador del mundo. Solo Jesús salva al ser humano. Solo Jesús sana. Oye, me era tanto así que Jesús, los leprosos venían a él. ¿Qué quiere que te haga? ¿Quieres ser limpio? Pues se limpió. Y era ahí. Ya, era limpio ahí mismo. ¿Qué? Dando a entender que Dios estaba entre ellos. Porque solo Dios podía sanar la lepra. Solo Dios podía limpiar la lepra. Nadie más podía limpiar la lepra. Entonces, ¿qué pasa? Allí en el cielo hay un gozo tremendo. Cada persona que se arrepiente es un gozo terrible. ¿Por qué? Porque es liberado, oye, del poder del diablo, del poder del pecado, del poder satánico. Óigame, por eso es que yo digo bien claro, no hay un poder más grande que el poder de Jesús. Jesús es la máxima expresión del poder. Y para libertar a los pecadores se necesitaba un poder más fuerte que el del diablo. Por eso Jesucristo echaba a los demonios fuera y lo acusaban que le echaban por el Jesús estaba diciendo, miren, si yo echo a los demonios fuera es porque yo soy más grande que ellos. Eso Jesús le estaba diciendo, yo soy más grande que el diablo, dice Jesús. Yo soy más grande que el infierno, que la muerte, que todo. Eso dice Jesús. Por eso lo derrotó en la cruz del Calvario. Y dice, yo tengo la llave, la autoridad sobre la muerte y el Hades. Gloria a Dios. Oye, ¿por qué? Porque el diablo tenía esto encadenado. El diablo era dueño de todo esto, hermano. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Oye, reinó la muerte. Pero cuando llega Jesús le pone fin a la muerte. Cuando llega Jesús le dice, muerte, yo soy tu muerte. Óyeme. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Jesús, aleluya, vino para libertar al hombre que se había perdido y el que está perdido. Solo Jesús liberta a la prostituta. Solo Jesús liberta al homosexual. Hoy en día dicen no, porque ahí está la situación de que nació así. No. Usted no nace homosexual. Eso es mentira. Usted no nace homosexual. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque los científicos no han descubierto todavía el gen homosexual. No lo han descubierto. No lo han descubierto. Entonces, ¿qué pasa? Y la Biblia dice que esa abominación a Dios es pecado. No lo condenamos, ni lo juzgamos, pero sabemos que es una conducta que no le agrada a Dios y que solo Cristo lo puede libertar de esa conducta. Conducta y influencia satánica. La homosexualidad no está en el plan de Dios. La homosexualidad no viene de Dios, ni el lesbianismo. Por más que lo quieran poner, no es así. Y hay países que lo legalizan. Óigame, aquí esto está legalizado. Óigame, aquí, óigame, tú estás arriba. Aquí quien tú piensas es de la mano izquierda, de la otra mano.
Cuando el linkerhand, como dicen los holandeses. Entonces, ¿qué pasa? Y se lo encuentra normal. Pero no es normal. Diga lo que diga. No, que eso es discriminación, no diga lo que diga. Por eso apareció Jesús para libertar a los homosexuales, para libertar a la lesbiana, para libertar a la prostituta, para libertar al brujo, al que está atado, porque Satanás no le iba a dar libertad a ningún de sus cautivos. Tenía que venir un hombre más fuerte que el diablo para vencerlo y quitarle su poder y poder abrir las puertas de las cárceles. Amén. Amén. Entonces hay gozo en el cielo. Amén. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Está claro? ¿Está claro? Amén. No se necesita hacer tanta investigación en este caso, aunque es necesario muchas veces para entender. Pero lo que está ahí a la simple luz está ahí. Vemos a Jesús tratando con los pecadores. Vemos a un grupito religioso murmurando a Jesús. ¿Jesús qué hace Jesús? A los pecadores recibe y con ellos come. Jesús recibía a los pecadores y con ellos comía. Hay gente que dice, no, ese no. No, sí, este sí. Oye, y se dicen ser cristiano. Lamentablemente, para esa persona tengo una mala noticia para él. Y es este. Ese no es el ejemplo de Jesús. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, aleluya, vino a buscar, a darnos vida. Los pecadores vienen a Él y lo reciben y come con ellos. Y se goza el cielo. A eso vino Él, a darnos vida eterna. Así que, hermanos y hermanas, vamos a dejarlo ahí. Si hay alguien que está viendo este video, le recomiendo que busque, que reciba a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Si tienen problemas, enfermedad, no puede dormir, tienes lucha donde sea, que en cualquier área de tu vida, en el área espiritual, en el área mental, en el área social o física, solo Jesús puede llenar todas estas áreas en tu vida. Solo Jesús la puede llenar. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por más cadena que usted tenga o tú tengas, por más bajo que tú estés, no importa la situación que tú estés, si tú dejas que Jesús entre en tu corazón, tú serás libre del pecado, libre del poder del diablo y tendrás la vida eterna. Recibas a Jesús y sé salvo de la condenación. Amén. Hermanos, Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Yo voy a orar por